Bueno, hay una nueva situación que partió, si se quiere, con una serie de actos simbólicos, muchos de ellos, que tenían que ver con advertirle a Rusia sobre no pasarse de listo con Ucrania, que tenía que ver con China y hacer una suerte de boicot, del cual hablamos con Raúl Sor hace unos días en estas Olimpiadas de Invierno, que tenía que ver con una serie de dictadores o una serie de personas que favorecen los mandos autoritarios en algunos países de Europa, y que todo eso de pronto Joe Biden lo ha canalizado o lo quiere canalizar hacia un encuentro cumbre en torno al valor de la democracia. De eso vamos a conversar con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, y hoy día empezó ya esta cumbre y que fue recibida que es virtual, y el presidente Biden habló en forma virtual a través de, digamos, a distancia, en forma remota, habló a los participantes en este evento, al cual han sido invitados 111 países, es decir, una buena parte de los países del mundo están invitados, pero en este caso importan más los que no están invitados, y no está invitada China, no está invitada Rusia. Tú mencionaste algunos países de la Unión Europea, específicamente Hungría, no está invitada Turquía, y hay algunos países que fueron invitados pero declinaron participar. Por cierto, de América Latina están excluidos Nicaragua, Cuba, Honduras, me parece que El Salvador, pero el grueso de América Latina está invitada a participar. Y esto, claro, abre esta cumbre por la democracia. Tiene algunos ecos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos hablaba de los arsenales de la democracia, es decir, eran distintos de los arsenales de los países autoritarios, o de las dictaduras. Pero Stalin era el dictador en la Unión Soviética, y Estados Unidos le pasaba armas a diestra y siniestra justamente para combatir lo que era el problema principal, el nazismo. Y esto fue verdad durante la Guerra Fría, y sigue siendo de alguna manera la realidad que tienen hoy día las grandes potencias y todos los países cuando se relacionan. Por ejemplo, si Chile participa activamente en esta conferencia, bueno, Chile no va a alterar, por poner un ejemplo concreto y doméstico, su comercio con China, que es tan importante para el país, porque el manejo de la democracia en China no es plenamente aceptable. Y lo mismo pasa con Estados Unidos, al cual se le ha criticado que, por ejemplo, están invitados a participar India y Pakistán. Pakistán me parece que declinó asistir, pero India sí lo hace, e India es formalmente una democracia, pero es una democracia que, según la mayoría de los observadores, hoy día, con Narendra Modi, tiene un grueso elemento autoritario. Entonces, bueno, las democracias, y lo dijo el propio Biden en su discurso inaugural, no son puras, no son 100%, en todas, incluido, y hay un elemento de autocrítica del propio Biden, es decir, la democracia estadounidense dista mucho de ser perfecta, y hemos visto situaciones claramente no democráticas, como por ejemplo la dificultad de acceso a los votantes en ciertos estados. Se van poniendo cada vez más condiciones con miras a limitar su participación, y esto tiene un contenido, digamos, social y también racial. Es decir, tratar de excluir a ciertos sectores que, especialmente en estados republicanos, no quieren o que están observando que hay un cambio demográfico y que ese cambio demográfico los puede afectar. Digo esto porque, para dar un ejemplo de Estados Unidos, de la imperfección de la mayoría de las democracias, y que en muchos casos se excluyen a sectores, pese a que se realizan rigurosamente las elecciones. Muchas veces las elecciones son limpias,
Pero hay factores relativamente invisibles, como la negación de acceso a voto, que pueden alterar los resultados. Y en ese sentido hay cuotas de autoritarismo y cuotas de democracia. Ningún país es el 100% de uno, salvo algunos muy excepcionales. Y por lo tanto, este es un berenjenal. Y hay muchos países que estiman hoy día que ese no es el problema, el tema de la democracia o autoritarismo no es el gran dilema que enfrenta la humanidad. Hay muchos que piensan que la desigualdad es mucho más dañina, mucho más corrosiva para la moral pública y para la calidad de vida de cientos de millones de personas, y que si tuviéramos que hacer una conferencia y dijéramos qué es lo más importante, bueno, deberíamos volcar nuestro interés a ello. En fin, pero una cosa no excluye la otra, y entre las, este es un debate que más que un debate al cual han sido invitados gobiernos, empresarios y miembros de la sociedad civil, pretende revalorizar la democracia, que viene en clara decadencia o restricciones en muchos lugares del mundo. Oye, Raúl, ¿se advierte que a partir de esta reunión pueda surgir un grupo ad hoc en torno a eso? Porque varias veces ha pasado que se citan determinadas reuniones que tienen que ver con formas o estilos de cómo gobernar, que tienen que ver con la democracia, que tienen que ver con intereses comunes, y que después se deriva de eso la formación de un ente. ¿Lo ves tú que aquí detrás de esto existe de alguna forma un ellos versus nosotros? Existe eso naturalmente, y es una forma de que Estados Unidos está buscando alinear tras suyo. Ellos son los campeones, o se presentan en la conferencia, por eso la convocan, como los adalides de la democracia, y están dispuestos a colocar algunos fondos. Por ejemplo, han hablado de disponer de, no es una cantidad muy importante, pero han hablado de disponer de $30 millones para fortalecer la prensa como un instrumento central dentro de la democracia. Es decir, la libertad de prensa es un elemento que no puedes, del cual no puedes prescindir en un Estado democrático, y hay muchos lugares donde la prensa está amenazada, y este fondo ayudaría a medios independientes. Pero eso también, la prensa es un tema muy complicado.Nosotros vimos cómo medios en Chile fueron financiados durante ciertos periodos por Estados Unidos, dentro del concepto que Estados Unidos tenía en aquel momento, que era la defensa de la democracia. Y por lo tanto, ese dilema se les va a presentar permanentemente. Y la prensa, en su gran mayoría, está controlada, en la mayoría del mundo, por grandes grupos económicos o por gobiernos. De manera que es difícil inyectar dinero para una prensa libre y, bueno, que se cumpla ese cometido. Por lo tanto, es una ruta azarosa, lo que no quiere decir que no valga la pena hacerlo. Es decir, cualquier iniciativa que fortalezca genuinamente la democracia, el derecho de todos nosotros de participar, de elegir a nuestros dirigentes y de ser respetados en nuestros derechos, es siempre encomiable. La duda que existe en este caso es que Estados Unidos está instrumentalizando este anhelo en función de sus intereses políticos. Y, por ejemplo, ya le han recriminado cómo se constituyó la lista, que era algo inevitable, y por qué algunos países han sido excluidos y otros no. Y China, por supuesto, ha salido pero furibundamente en contra, diciendo: nosotros somos una democracia. ¿Quién es Estados Unidos para elegirse en el gran juez de lo que podemos hacer o no hacer, o si lo hacemos bien o lo hacemos mal? Es decir, ¿quiénes son ustedes para ver la pajita en el ojo ajeno? Por lo tanto, yo dudo que esto tenga una existencia en el largo plazo. Pero, de todas maneras, nunca está de más debatir estos temas. Sí, ahí hay un punto, no solamente en la confección del grupo, que, bueno, lo hace quien está invitando, sino que ¿cuáles son los parámetros por los cuales
se establece, por ejemplo, que determinados países tienen sistemas que pueden no ser democráticos, pero que son, voy a ponerlo en términos de comillas, porque esa es la forma en que muchos se han defendido de esto, son culturalmente distintos a otros. Entonces el rol de la mujer, por ejemplo, en el mundo árabe es distinto a cómo se le ve en Europa o en Estados Unidos. O incluso determinadas actuaciones de la misma política en algunos países tienen, si tú quieres, características muy distintas a las de otros países. Tú puedes tener congresos que eventualmente han sido derivados después de acciones de golpes de Estado o de acciones autoritarias, y después de un cierto tiempo esos congresos son invocados como los que están ejercitando las leyes, tal cual como ustedes lo hacen en el Capitolio, digamos. ¿Dónde están las cosas que diferencian lo que es una democracia de lo que es una forma de gobierno que tiene características propias de su cultura y no parecidas a las que nosotros estamos acostumbrados en el mundo occidental? Bueno, ahí pusiste el dedo en un problema súper complejo y, por ejemplo, hay mucha gente que se dice ¿por qué está invitada Ucrania y no está Rusia? ¿Cuál es la diferencia entre Ucrania y Rusia? Es decir, en los dos países hay elecciones, en los dos países han sido elecciones muy cuestionadas, hay corrupción en los dos países, en fin, cuán libres son las elecciones. Hay muchos países que realizan elecciones, pero hay un grado de intervención muy grande. Es un tema tremendamente delicado y por eso hay muchos críticos de esta reunión que dicen, ¿quién es Estados Unidos? ¿Qué ejemplo nos ha dado Estados Unidos que les permite a ellos erigirse en el director de orquesta y señalar con el dedo, este es democrático, este no es democrático, cuando Estados Unidos ha incurrido en tantas infracciones a los procesos democráticos, especialmente durante sus conflictos? De hecho, te digo de pasada, ya que tú mencionaste los países árabes, ningún país árabe fue invitado a la conferencia. Es decir, el grueso, o sea, el conjunto del mundo árabe hoy día no tiene sistemas democráticos. Es decir, Egipto, ni hablar de Arabia Saudita y otros, no, son, o en algunos casos, monarquías, o son dictaduras militares veladas que realizan el ritual electoral, pero que, digamos, no hay pluripartidismo, no hay libertad de prensa, en fin. Y cada caso, hay en Estados Unidos una serie de instituciones, algunas bastante ideológicas, pero en fin, Freedom House, por ejemplo, que se dedica a analizar en cada país cuáles son las condiciones y le pone un color y un número según el nivel de democracia, pero siempre es una visión que está teñida desde el lugar desde el cual se mira, lo cual es inevitable. O sea, lo mismo, si los chinos se pusieran a calificar los regímenes o los rusos, tendrían el mismo problema que tiene Estados Unidos. Bueno, vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esta cumbre. Vamos al libro de día jueves, Raúl. Sí, el libro hoy día es de... A ver, lo tomo acá. Ahí está. Ya. Ahí está, perdón. Ya, de José Saramago, La viuda. Es un libro muy diferente a otros que ha escrito Saramago. Yo sé que tú eres un gran admirador de Saramago, sí, y somos parte de la misma legión. Es decir, el ensayo sobre la ceguera es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Realmente es un libro que me motivó tremendamente y tiene otras obras. Y este es un libro de otra factura. Es decir, es un libro muy reflexivo que trata precisamente de una viuda y en la provincia, en Portugal, y la acción transcurre en una gran hacienda de la cual esta viuda ha quedado a cargo. Pero para no entrar en el tema, es un libro de mucha observación. Yo siempre he considerado que es muy difícil escribir un libro, por ejemplo, para un hombre desde la perspectiva de una mujer. Cómo una mujer
se va enfrentando a estas situaciones. He leído libros de autores masculinos en que hablan de situaciones, dilemas femeninos, y este también lo hace, y justamente el drama de esta viuda es, y supongo que será el drama de muchas viudas, es cómo volver a restablecer su vida y en términos emotivos y de tener una pareja. Y de eso se trata. Es un libro de mucha subjetividad y, por supuesto, Saramago es la pluma de Saramago. Es decir, pese a la lentitud del libro, porque es un libro muy, no lento en términos del estilo, sino que lento, las cosas van transcurriendo y eso es lo que él nos quiere transmitir. Es decir, cómo es la vida en una pequeña hacienda provincial portuguesa y lo poco que pasa allí y cómo va transcurriendo la vida y van pasando las estaciones. Es un libro, yo diría, un buen libro de verano, un libro entretenido y que tiene, por supuesto, el sello de Saramago, que es único. Es decir, como tantos grandes escritores, a veces a uno no es este libro no es el que a mí más me ha gustado, pero de hecho lo voy a terminar, es decir, lo estoy leyendo, ya estoy en las 3/4 partes y me ha fascinado desde ese punto de vista. Es una narrativa de Saramago. Bueno, Raúl, muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Que te vaya muy bien. Sin falta, chao, que estés bien.